Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy estamos acá y vamos a seguir creando contenido para todos ustedes. Hoy voy a hacer un video dando mi opinión un poco sobre otro video que ha circulado, una entrevista que le hicieron a Julito Sendy. Julito Sendy, para aquellos que no sean cubanos, porque los cubanos sabemos perfectamente quién es Julito Sendy, periodista deportiva en Cuba, una de las pioneras, muy reconocida en Cuba por su gran trabajo que ha hecho a través de varios años. Y bueno, ahora brindó una entrevista, ya está jubilada, hablando un poco de la situación verdadera de Cuba. Y yo quiero dar mi opinión con respecto a esta parte de la entrevista que tomé, y voy a hacer un poco de reflexión. Así que nada, los invito a que no se vayan del video. Como siempre, suscríbanse a mi canal, que no les cuesta nada. Vamos a ir viendo el video y vamos a ir comentando. En cualquier parte del mundo, en cualquiera, fíjate, tú te jubilas y con la excepción de grandes figuras, digamos, de la pelota, del baloncesto, del fútbol, en Europa y América fundamentalmente, pues pasas a ser un jubilado. Pero ese jubilado que se retira de un deporte profesional, o ese médico que se retira de ser médico, o ese abogado que no quiere más litigio, por toda su vida estuvieron cobrando un salario y tienen un retiro súper decoroso o son millonarios. En este país tú puedes haber trabajado como una bestia, como es mi caso. Una bestia no, 2, 3 bestias. Bueno, en esta parte del video, Julita habla específicamente de las jubilaciones en Cuba. Bueno, señores, todos los cubanos lo sabemos, ¿vale? Todos los cubanos lo sabemos. Sé que me ven muchos cubanos dentro y fuera de la isla. Pero para los que no sean cubanos, porque sé que me ven también otras personas, habla hispana incluso, inglesa, parece que ponen a traducir el video, que el salario en Cuba no alcanza. Si el salario en Cuba no alcanza, ¿qué quedará para la jubilación? Y lo que pasa, bueno, ella está hablando ahora, se está quejando, por supuesto, ustedes la ven, del tema de la jubilación, que otras personas en otras partes del mundo, profesionales, ya sea de la rama deportiva, médicos, maestros, etcétera, e incluso no profesionales, también tienen una jubilación decorosa que en la cual pueden vivir. Depende de lo que tú hayas hecho, ¿vale? De que será tu jubilación. Entonces, ¿qué pasa en Cuba? En Cuba no alcanza el salario, para nadie alcanza el salario. Imagínense ustedes que va a alcanzar la jubilación. Pero yo el comentario que quiero hacer es el siguiente. Julito Sendy se dio cuenta ahora que las jubilaciones y los salarios en Cuba no alcanzan. Porque está bien, yo me alegro que hable un poco las verdades, porque ella es una persona reconocida en Cuba, en la cual ese tipo de comentario llegará a muchas personas, ¿vale? Pero me parece un poco oportunista en el sentido de que voy a decirlo ahora porque soy la perjudicada. Vas a decirlo ahora porque hasta siendo perjudicada del sistema. Sistema que conoces desde hace tiempo. Sistema del cual vivías dentro del sistema, te beneficiabas de ese sistema, y cuando el sistema en uno de sus giros te hizo a un lado, entonces ya eso te molestó. Ya te diste cuenta un poco de la realidad en Cuba, un poco, porque hay personas muchísimo peor que ella. Entonces, no, está bien que lo diga, pero me parece que es un poco oportunista, porque estas cosas están sucediendo hace años en Cuba. Es hace 63 años en Cuba que el salario no alcanza tampoco la jubilación. Y la situación se agravó muchísimo más a raíz de la caída del campo socialista en los años 90. Año 90, caída del campo socialista. Cuba era como el ternero y la vaca, cae la vaca, muere la vaca, entonces ya no hay de dónde chupar la leche de la vaca. Entonces ahí fue la debacle. Mucho más aguda la situación en Cuba. Y hoy por hoy estamos sufriendo, o por lo menos yo no, porque yo no estoy en Cuba, pero se está sufriendo muchísimo la escasez y las necesidades, y la inflación y todo el desastre que se está habiendo en Cuba. Entonces ahora que eres de las perjudicadas, es que vas a decir que la jubilación en Cuba no alcanza,
y que los salarios en Cuba no alcanzan. Esa es mi opinión. Creo que está bien que lo diga. Nunca es tarde si la dicha es buena, pero creo que es un poco oportunista. Porque yo creo que cuando bien lo podía haber dicho, por ejemplo, en una transmisión televisiva, en vivo, lo que sea, en la televisión cubana, porque no se llenó de valor un poco y decir lo que estaba sucediendo, porque ahora vamos a seguir viendo el video donde ella va a comentar algunas cosas y yo después lo voy a seguir comentando. Vamos a seguir viendo la otra parte del video. Yo llegué a trabajar días y días y días sin descanso. Yo llegaba así a los cubículos de edición y a lo mejor los 3 cubículos de edición tenían cosas mías. Iba de un editor para otro. Eso lo hice yo. ¿Para qué? Para que te declaren, te tiren al ostracismo. ¿Dónde estaba René Navarro? ¿Dónde estaba René Navarro? Lo que ahora, gracias a Dios, a alguien se le ocurrió llamar a René y darle lo que merece. Caballero, yo le hice una entrevista para Cibercuba a René Navarro, cuando no estaba la inflación esta. Y a Iván López, por ejemplo, y lo que cobraban, porque todavía mi sueldo era decoroso hasta cierto punto en comparación con el de ellos. Ahora no hay decoroso ninguno. Como un hombre que tiene tantísimas olimpiadas, que ha puesto el nombre de Cuba en los universos, va a ganar 1.000 pesos. Cubanos, por Dios. Bueno, en esta parte del video que lo corté ahí para hablar un poco de René Navarro, vamos a ver un poco de conocer. Yo tengo un pequeño videito para que las personas conozcan a René Navarro, comentarista, narrador deportivo de los mejores que ha tenido Cuba. Se especializaba mucho más en el tema del voleibol, en el atletismo, etcétera, el cual también sufrió la debacle de ser retirado, jubilado. Pero bueno, en estos momentos está con Cuba Visión Internacional. En vez de estar disfrutando de una jubilación, pues tiene que seguir en activo porque, como dice Julito Sendy, con 1.000 pesos, 1.000 algo que te puedan jubilar en Cuba, eso no alcanza prácticamente para nada. Si no, pueden ir viendo un poco los videos que yo sacaba con el tema de la inflación en Cuba. Pero bueno, tengo aquí un pequeñito video para aquellas personas que no saben o no se acuerdan, porque René Navarro, yo sí me acuerdo, pero las generaciones un poco anteriores a mí, yo tengo 39 años, tampoco soy tan viejo, pero bueno, los que tengan 20 y pico tal vez no se acuerdan, no saben quién es René Navarro. Vamos a escuchar un pedacito de cómo él narraba para que lo van a identificar enseguida, van a saber quién es. Anier García de Cuba, medalla de oro. En estos momentos trabajo en Cubavisión Internacional, una revista deportiva que hay todas las semanas, que sale los sábados y domingos, se graba los viernes. Un espacio un poco diferente a lo que se hacen habitualmente aquí en Cuba. Un espacio de comentarios, opinión. No me he mantenido inactivo. Aquí está la redonda en movimiento. Cuba juega el ataque, balón arriba, Mireya, balón abajo, perforado. El doble bloqueo del team unificado. Un poco la etapa que cumplí como narrador, comentarista deportivo fue de un deporte cubano que brillaba en el mundo. De un deporte cubano que ganaba muchas medallas olímpicas en campeonatos mundiales, que los deportistas cubanos eran admirados en todos los rincones del planeta. Tuve la oportunidad de acompañar a delegaciones de todos los deportes, pero muy en particular al atletismo, al voleibol, al baloncesto, al ciclismo, y veía que ya no todo era igual, que todo iba en descenso, en declive, y que las cosas que yo podía decir algunas veces, o las que yo decía, ya algunas veces no podía repetirlas. Lili, balón que sube, Magali, balón que baja. El voleibol realmente fue uno de los deportes preferidos de la afición cubana. Hoy no lo tenemos en alza, sino en baja desde hace tiempo. Pero yo espero, porque yo digo, el voleibol es un deporte hecho para los cubanos. Nos pega esa actividad. Miren, se nos van los jugadores, se casan con extranjeras. Algunos se nos han quedado por ahí. Tenemos una gran cantidad de voleibolistas en el extranjero y son muy buenos todos, fíjense.
los que han desertado, los que en algún momento han decidido irse a residir en otros países. Pero aquí siguen surgiendo voleibolistas. Y los profesores que tenemos hoy en la base en el voleibol no son los mismos de aquellos tiempos, de los años 70, 80, 90. En muchos casos han fallecido. Otros se han jubilado. Aquellos enseñaban de verdad en la base. Preparados los corredores, el disparo, ahí arrancan los 8 corredores que discuten la final de los 800 metros planos masculinos. Por el carril número 5, el cubano Alberto Juan Torena. El cubano Juan Torena por el carril número 2. Viene adelantado el corredor del carril 4, el cubano Alberto Juan Torena aprieta el paso. Pasa al primer lugar el cubano Juan Torena, quedan 30 metros para la meta. Aquí el cubano Juan Torena. Cuba, Juan Torena de Cuba, medalla de oro. Medalla de oro para Alberto Juan Torena de Cuba. Bueno, ese es René Navarro. Ya nada más que escuche su voz, los que lo hayan escuchado en algún momento. Y para aquellos que no son cubanos, un comentarista deportivo de los muy buenos que tuvo Cuba, que tiene Cuba, ya no está en activo como comentarista deportivo, pero ya saben en qué se está dedicando en vez de estar disfrutando de su jubilación como debería ser. Y bueno, nada, él habla un poco de, claro, limitaciones que hay en Cuba, que no hay derechos, no hay libertades de nada, en las cuales él dice que había cosas que él decía que ya no podía decir como tal. ¿Por qué? Porque cada vez se restringen más las libertades en Cuba. Y bueno, el deporte cubano lo menciona también, el cual es, como todo se está cayendo en Cuba, es un desastre, todo se cae, todo se destruye, está en debacle. El deporte cubano ya no es el mismo lo que antes. ¿Por qué? Y él lo dice ahí, hay muchos deportistas que desertan, otros que se van por cualquier vía y están regados por todas partes del mundo, porque ya sabe que a un deportista tampoco le alcanza el salario, lo que le pagan eso no le alcanza, entonces tiene que estar haciendo otras cosas que vamos a ver ahora, que ahorita Docendi lo va a decir, para poder sobrevivir. Pero bueno, yo quería dejar este pequeño sketch ahí para que ustedes vean quién era, que no se acuerde, René Navarro. Vamos a seguir viendo a Julita Docendi, que está un poco interesante, porque incluso ella dice que ella, entre todo el sistema, también estaba en el sistema. René Navarro también formaba parte del sistema. Lo que pasa es que Julita Docendi tenía un estatus, parece que mejor, porque incluso está diciendo que su salario era más decoroso. No sé qué salario era decoroso, ¿a qué le llamará decoroso? A mí ningún salario que no me alcance no puede ser decoroso. ¿Entiendes? Es un salario miseriento. De hecho, yo tuve problemas en Cuba porque cada vez que había reunión donde yo trabajaba del sindicato que no responde a los trabajadores, responde directamente a la administración, uno de los puntos que yo siempre levantaba la mano era que subieran los salarios o bajaran los precios para el trabajador tener un poder adquisitivo digno y que no le falte las necesidades básicas en su casa. Así que si a nadie le alcanzaba el salario, entonces no podemos hablar de salario digno, ¿ok? Vamos a seguir viendo a Julito Docendi. Y entonces así es con todo. No es Julián Villar, son todos. Somos todos. Porque no te voy a mencionar el nombre porque no quiero perjudicar a nadie. Pero aquí hay grandes atletas que de qué viven, macho. O se casaron con un extranjero, o pusieron una paladar, o tienen un hotelito. Por Dios, tú te ves atletas de renombre cubano, pero vendiendo huevos por la calle. Tú sabes que esto es el cerro, ¿no? Tú sabes, ¿no? Vendiendo huevos por la calle. Ahora no hay huevos, pero bueno, cuando hubo huevos. Y es muy triste, ¿eh? Y eso se permite en un país donde dicen que el Estado no es fallido. Si esto no es fallar, que se estén yendo millones de muchachos de la edad de ustedes tres por esos volcanes, si eso no es fallar, yo no sé qué cosa es fallar. De verdad que no. Bueno, y es así. Deportistas de alto rendimiento que en cualquier otra parte del mundo, estamos hablando de deportistas de alto rendimiento, buenos deportistas que en otras partes del mundo no tuviesen ninguna necesidad de estar haciendo ese tipo de cosas para sobrevivir, en las cuales ella menciona, no solamente huevos, bueno, ahora dice que ahora ya ni huevo hay, cualquier cosa, vender lo que sea, en el menoliqueo, como se le dice en Cuba. Sabemos perfectamente cómo funciona, ellos, pero desde hace años, no desde ahora, desde hace años, intentar hacer equipo Cuba, viajar, venir cargado con lo más que pueda,
para abastecer a la familia, no sé qué, y ahora, pues bueno, el que pueda viajar y eso, por lo que traen cosas para vender, porque como en Cuba no hay nada, cualquier cosa que tú lleves a Cuba te da negocio, lo puedes vender. Como hay escasez de todo, hasta de agua. Hace poco mi papá, el vecino de mi papá, que allá en Marianao, dice que hacía como 20 días que no había agua, no entraba el agua. Entonces, ese tipo de vida no solamente es los deportistas o como ella, los comentaristas, los profesionales, estamos hablando de médicos, profesores, etcétera, en los cuales igual tienen que hacer otras cosas para poder sobrevivir. Estamos hablando de un país donde el paciente va a ver al médico y generalmente le lleva en Cuba le dicen jabita, que es una bolsita, una bolsa, con cualquier cosita de comida o aseo personal, lo que pueda resolver. Y yo ahora, hoy por hoy, no sé qué podrá resolver el cubano, pero eso es desde hace años. Y fíjate, un paciente, cualquier tipo de paciente, porque no estamos hablando de un paciente pudiente, no, cualquier paciente intenta al médico que lo está atendiendo, etcétera, llevarle eso porque sabe perfectamente, sí, es médico, es un profesional, pero su salario no alcanza, porque se los digo, el salario no alcanza y no es de ahora, no es de ahora. Y ella menciona otro nombre que es Iván López, también en el sistema, todos ellos formaban parte del sistema. Y es que en Cuba pasa eso, estás bien hasta que alguien quiere. Cuando ya le caes mal a alguien, ahí es cuando te das cuenta de la realidad, porque sí, la sabes, pero no la estás viviendo, porque estás viviendo en la burbuja del sistema, que te está manteniendo y sosteniendo, te está como subsidiando con las cosas. Porque todas estas personas, o estaban en el sistema, funcionan como funciona en todo el que está en el sistema, ¿vale? Todo el que está en el sistema, para que entiendan lo que quiero decir, es que forma parte de esa enjambre de la dictadura, en las cuales no hablan las verdades porque están resolviendo de lo que están haciendo, ¿ok? Ahora, ellos daban sus viajes y venían cargados. Ellos ahí en Cuba llegan a cualquier otro sitio y tal vez no tenían que tener tanto dinero, pero bueno, como tenían sus relaciones, ¿ok? Y tal vez ellos iban a Cuba y le traían algo a fulano, y entonces ese fulano le resolvía otra cosa y aquella, por ser de la televisión, no sé qué, iban resolviendo. Llegas a un sitio y te resuelve un almacén que te resuelve, y así es como vive la gente del sistema. Tampoco es que tengas que tener esa cantidad de dinero. Lo que pasa es que cuando ya dejas de resolver, porque aquel que tú ibas a ver al almacén tampoco está, ya ese no está, y ya tú no estás dentro del sistema que te puede mandar el jefe de no sé quién a decir, ve a tal lado y dile que te dé una paleta de cerdo, por ejemplo. Eso funciona en Cuba. Y cuando ya los jefes van cambiando y ya tú no eres de la simpatía, pues te echan a un lado, como lo han hecho con ella. Esta es una pequeña parte de la entrevista que le hicieron a Julita. No voy a ponerla toda, pero yo cogí esta parte, la más esencial, donde ella habla de la situación y la realidad en Cuba. En la otra parte de la entrevista, que es un poquito más larga, ella lo comenta cuando ella estaba trabajando, como muchas veces, ella tenía más capacidad de tomar algún puesto de trabajo y sin embargo lo ocupaba otra persona porque esa era la persona que tenía que ocuparlo, porque lo mandaba a otro. Y así, es decir, que ella, incluso estando dentro del sistema, sufría de las situaciones, porque ahí tú vas por escala, y no es por conocimiento, no es por profesionalismo tuyo ni experiencia, no, es por conveniencia de los que están arriba, de poner a alguien que le sea fiable y le sea fiel, para la redundancia, a ellos, ¿entiendes? Entonces, Joida, pues viene que bien, que lo digas, que lo expongas, me parece estupendo, pero también yo lo tengo que decir porque lo creo así. Todas esas cosas podías haberlo dicho mucho antes, cuando estabas activa, podías haberlo dicho, porque todas estas cosas no están sucediendo ahora, están sucediendo de tiempo atrás. ¿Okay? Ya te digo, no solamente deportistas de alto rendimiento vendiendo maní por la calle, viviendo hasta en la calle, que se ha visto en el Cuba, o en casitas que ya se les están destruyendo porque han sido olvidados por el sistema, y esas cosas yo no vi. Claro, no podían poner reportajes sobre eso, pero es que tampoco lo dijeron nunca lo expusieron, ¿entiendes? Y se sabía, y todas esas cosas
se sabía. Y bueno, ella lo dice al final, estado fallido de hace tiempo, estado fallido de hace tiempo. Lleva 63 años que eso es un estado fallido. ¿Por qué? Porque antes era, ya te digo, era un ternero que vivía de la Unión Soviética, que era la que le daba ahí la teta a la leche, y vivía ahí, No era un país el cual se podía sostener por sí solo. Es decir, sostener no la cúpula, porque ahora mismo sí, la Unión Soviética desde el año 90, es decir, hace más de 30 años que dejó de existir. Sí, la gente dirá, bueno, Cuba todavía sigue con el mismo sistema, sí, pero los que viven son la cúpula, el pueblo sigue pasando hambre, necesidad, que bastante resistentes que son. En otros sitios del mundo no tienen ese aguante, esa resistencia, y es así. Y eso de que los muchachos jóvenes se estaban yendo de los volcanes, bueno, eso ella todavía no habla, no se expresa liberalmente, pero eso es literal, lo que todo el mundo sabe, y el que no sea cubano para que sepa. Que voy a hacer un video, y no voy a hablar porque voy a hacer un video con respecto a cosas que hizo el régimen después del 11 de julio del 2021, para paliar un poquito y calmar un poco las aguas. Pero nada, eran gente de cualquier edad, porque no solamente jóvenes, de cualquier edad. El tema de los volcanes era un poco para matizar la palabra. Se estaban yendo para Nicaragua, de Nicaragua cruzando frontera, llegaban hasta la frontera de México con los Estados Unidos, y ahí pues entonces pedir como una especie de asilo, miedo creíble se le llamaba, para poder entrar a los Estados Unidos. Y así pues miles y miles de personas, que yo también tengo videos hablando un poco de la cantidad de personas. En 2 años se ha llegado a los Estados Unidos más de un 4% de la población cubana. A los Estados Unidos, solamente a los Estados Unidos. Así que esa es mi opinión, quería compartirla con ustedes de lo que he visto de Julita. Así que déjenme su comentario, díganme qué ustedes creen al respecto, y si has llegado hasta esta parte del video, me imagino que te haya interesado, ¿ok? Con un like, no te olvides, dame un like, y así el video me ayudas mucho con el video. Por supuesto, suscribirte si eres de los que no aún te has suscrito, y activa la campanita para cada vez que yo lance un video te llegue de primero. Así que nada, familia, comenten, déjenme un like, suscríbete, dale a la campanita, y nos vemos en un próximo video. Chao.